Entonces, el día de hoy vamos a continuar con nuestra discusión sobre la crisis civilizatoria del capitalismo, ¿sí? Ya la sesión anterior tuvimos una primera charla respecto a qué implica o qué significa este concepto de crisis civilizatoria. Ahora lo que vamos a hacer es adentrarnos un poco en los detalles de los diferentes tipos de crisis asociados a la crisis civilizatoria, ¿no? Solo quiero recordarles que la gracia del concepto de crisis civilizatoria es que es una crisis total, ¿no? Es una crisis total que engloba varios tipos de crisis. ¿Sí? Entonces, nosotros en la sesión anterior profundizamos un poco en qué significaba esta noción de crisis civilizatoria. Ahora, en cambio, vamos a adentrarnos en los detalles de algunas de estas crisis, ¿no? Y específicas. Y de hecho, solo por recordar un poco, la sesión anterior también discutimos ya algunas nociones sobre las interpretaciones cíclicas de la crisis, ¿sí? Entonces recordarán que hablamos un poco de que existen algunos elementos, tanto teóricos como prácticos o empíricos, que permiten o nos dan ciertas ideas, ¿no? De que tal vez el capitalismo se compone de una mezcla de etapas de animación y de crisis como tal, y entendiendo aquí la crisis como la interrupción temporal del proceso de reproducción del capital. ¿Ok? Entonces nosotros planteamos algunos elementos un poco teóricos, esto lo pasamos muy rápido, recordarán, y un poco hablamos también de la Ley General de la Acumulación Capitalista, que queda recogida en este esquema. Hablamos un poco de las ondas largas, y donde quiero hacer una pequeña, digamos, observación, es en el caso ecuatoriano. Ya, con respecto a la sesión anterior, me permití ampliar un poco más la explicación de los grandes ciclos en el caso ecuatoriano. Entonces, antes de arrancar con el nuevo tema, quiero volver a revisar un poco esto de los ciclos en el Ecuador para darle un poco más de orden y mostrarles con mayor claridad en qué variables se puede pensar que existen grandes ciclos. ¿Sí? Entonces, en el caso concreto del Ecuador, los grandes ciclos aparecen en varias series históricas, ¿no? Entonces, en varias variables de la economía ecuatoriana se pueden identificar estos ciclos. Entonces, algunas de las que nosotros hablamos en las sesiones pasadas eran, por ejemplo, los ciclos en la producción, ¿no? Entonces, en el Producto Interno Bruto. Y también hablamos de la tendencia a los ciclos nosotros vemos aquí, por ejemplo, la tasa de subempleo o empleo no adecuado. ¿Sí? Y también les mencioné, creo yo, o bueno, creo que esta serie es nueva. Otra serie en la cual se podría pensar que hay ciclos, ya esta es una que me interesaba bastante, es en la participación que tienen los asalariados con respecto al PIB. ¿Qué significa esto? Es decir, de todo lo que la economía produce, en la economía ecuatoriana se produce, ¿cuánto va para salarios? Ya, entonces, ustedes pueden ver que más o menos en los años 50 teníamos como un 25%, un cuarto del PIB se iba a salarios, ¿no? Y esta tendencia fue creciendo. Hasta más o menos tener en los años 80, inicios de los 80, más de un 30, si no me equivoco, un 33%, ¿no? De todo el PIB destinado solo a salarios. Entonces, podemos decir que esta es una suerte de una etapa en donde, especialmente desde los 70, el peso de los salarios en el PIB creció, ¿no? Fue creciendo hasta llegar a un tope a inicios de los 80. De hecho, tiene mucho que ver con el alza salarial que hizo Jaime Roldós apenas había ganado la presidencia, se dio más importantes salarios. Pero luego de eso podemos ver que en todos los años 80 y en los 90, la participación de los salarios en el PIB ecuatoriano cae drásticamente, ¿no? O sea, estamos hablando de más o menos un 33% y se cae a un 15% en el año 95. Sí, nos estamos hablando de una caída fuerte, estamos en más de unos 15 a 17 puntos porcentuales, 18 puntos porcentuales. Eso significa una caída dramática. Y si nosotros pensamos un poco en términos distributivos, si menos de lo que se produce va a salarios, entonces obviamente se espera que más de lo que se produce va al resto de retribuciones. Y en este caso es al excedente bruto de exportación, que en otras palabras es cuánto se le retribuye, ya sea a los propietarios del capital o también a los dueños de pequeñas empresas, propietarios por cuenta propia y demás. Pero básicamente son las ganancias del capital, el grueso, digamos, de ese excedente. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Lo que vemos y lo que quiero destacar y por lo cual me estoy deteniendo un poco aquí de nuevo en este tema, es que aquí podríamos pensar que ya hay un ciclo, ¿no? Un ciclo que muestra una mayor participación de los salarios de los trabajadores hasta los años 80 y después desde los años 80 y los 90 se da una dramática caída de la participación de los salarios que recuerden ustedes coincide con la época de caída
de la economía ecuatoriana por la famosa década perdida de los años 80. Estamos hablando de la noche neoliberal, etcétera, como quieran verlo. O sea, la crisis neoliberal de los 80 y parte de los 90 significó que los salarios cayeron dramáticamente en el Ecuador con respecto al producto, con respecto al PIB, hasta el año 95. Luego del año 95 perdemos datos, en darse cuenta que no tenemos serie y básicamente se deja de presentar información de cómo se mide el PIB por el lado del ingreso, que es ahí donde nosotros podemos tener esta información. Y recién recuperamos la serie en el año 2007. Pero obviamente que ya hay cambios, ¿no? Del 50 al 95 la serie está estimada en sucres. En cambio, del 2007 hasta el 2018, que es el último dato al cual se tiene, la serie está en dólares. Pero si uno quisiera hacer un ejercicio preliminar y muy visual, ¿no? O sea, ni siquiera hacer mucha estadística, sino algo muy visual, podríamos pensar que, bueno, llegamos al 98, 99 y seguramente los salarios se fueron al suelo, ¿ya? Tal vez ese también fue un factor para que deje de publicarse la estadística, es decir, tal vez en el Ecuador los salarios cayeron tanto, eh, eh, tanto que sí me acuerdo, pero obviamente eso no justifica porque no tuvimos datos después de todo el periodo del 2000 al 2007. Pero bueno, en todo caso podríamos pensar que una caída de los salarios y después con el segundo boom petrolero, probablemente se recuperó también los salarios y pasamos a una etapa de crecimiento de nuevo, ¿no? Nótese que esta etapa de crecimiento de los salarios llegó a un tope, ¿sí? Sobre todo en el año 2016, 15, 16, 16, 15 debe ser esto, 16, 17, sí, 15. Llegamos al 2015 y llegamos a un tope, ¿no? De participación de los salarios en el PIB. Y luego de eso vemos que ya hay un ligero estancamiento, ¿no? Y será de esperar, muy probablemente, y más aún con las reformas laborales que pueden llegarse a aprobar en el Ecuador, que después de eso veamos una caída de la participación de los salarios en el PIB. Recuerden, de hecho, que hay muchas de las medidas de la reforma laboral están encaminadas a eso, o sea, a reducir salarios de una u otra forma, ¿no? Uno dice, bueno, nos pasa que vamos a trabajar menos horas, pero al final el efecto práctico es que te bajan el sueldo. Entonces, eso va a hacer obviamente que baje la participación de los salarios en el PIB. Y como que ya podríamos pensar que aquí surge un gran ciclo, ¿no? Repito, estamos siendo bastante, haciendo una hipótesis muy preliminar. Habría que ver, de hecho, cómo se podría reconstruir esta serie. Yo he hecho algunos intentos, pero es un poco complejo aquí. Y más que nada será de esperar cómo el coronavirus afecta a los salarios y también a las ganancias, porque no solo afecta a los salarios. Pero aquí nosotros vemos más evidencia a favor de esta lógica de que tal vez la economía capitalista tiene estos grandes ciclos y entre esos grandes ciclos identificamos etapas en donde los salarios crecen cada vez más y etapas en donde los salarios crecen cada vez menos. Y de hecho recuerden que con la dolarización el salario básico creo que llegó a $40. Era tan bajo, sí, o sea, cuando se dio el cambio de sucres a dólares se pasó a $40 y creo que era tan bajo que tocó casi lo más pronto posible subirlo a 120. Entonces era una cosa dramática la dolarización, prácticamente licuó, llevó al suelo a los salarios de mucha gente que ganaba en sucres. Entonces eso también fue una forma de explotación. Pero si ven, o sea, ya son detalles muy concretos que van más allá de lo que podemos decir simplemente con un enfoque de Marx. O sea, con el enfoque de Marx hablamos de los grandes ciclos, pero no podemos hablar obviamente de la devaluación del sucre ni la dolarización. Son temas ya que dependen de cada situación concreta, ¿no? Otra serie donde tal vez podemos ver grandes ciclos en el Ecuador es esta serie del peso de la formación bruta de capital fijo en el PIB. La formación bruta de capital fijo, digamos que es uno de los grandes componentes de la inversión, ¿no? La inversión planificada, si es que podemos un poquito más finos en términos macroeconómicos. Pero bueno, el caso es que nosotros vemos que el peso de la inversión en la economía también parece mostrar cierta tendencia cíclica, ¿ya? Cierta, o sea, no es perfecta, eso hay que ser obvio, o hay que ser claros, ¿no? Pero vemos que, por ejemplo, en los años 60 y sobre todo en los 70, de todo el PIB, más o menos un 30%, poco más, poco menos, estaba destinado a la inversión. Después vemos que en todos los 80 el peso de la inversión en el PIB se va cayendo hasta llegar a un tope más, hasta llegar a lo más bajo en el 99. Y después como que se vuelve a recuperar, aunque no a los mismos ritmos que los años 70. Y entonces vemos que se recupera hasta llegar a un tope en el año 2013 y luego otra vez viene un periodo de estancamiento y caída. ¿Ya? Entonces podríamos pensar de nuevo que hay una suerte de ciclos que vienen, ¿no? Por un lado tenemos el tope en los años 70, la caída en los 80 y los 90, un nuevo tope mucho más bajo en los años 2000 y después una probable caída su segura caída en el 2020, entonces es casi un hecho.
Ahora, hay que ser un poco finos en este análisis, puesto que tomemos en cuenta que en esta inversión también está la inversión pública, o sea, la inversión que hace el Estado. Y esa inversión que hace el Estado ha sido recortada drásticamente, especialmente justo desde el 2013. Entonces, desde el 2013, 2014, el Estado, a través del gobierno central y también de los gobiernos autónomos, han recortado inversión en el Ecuador y eso también ha llevado a que baje la cantidad de participación de la inversión en el PIB, ¿no? Pero parecería que también tenemos la posibilidad de encontrar grandes ciclos, ¿no? Habría que hacer un análisis estadístico más pormenorizado. Y finalmente también quiero destacar la posibilidad de que exista ciclos en el comercio exterior del país. Por ejemplo, aquí ustedes tienen una ratio de importaciones y exportaciones. Entonces, ¿qué es lo que se puede ver? Que obviamente hay fluctuaciones de corto plazo, ¿ya? Y aquí hay mucho más todavía, porque el comercio exterior ecuatoriano está bastante afectado por las fluctuaciones, sobre todo los precios del petróleo y de otros productos primarios. Pero uno podría adelantar también cierta posibilidad de ciclo, ¿no? Entonces, estamos en una etapa de fuertes exportaciones, que es el primer boom petrolero, mucho más que las importaciones. Luego tenemos años 80 y 90, donde las importaciones se empiezan a debilitar, y así tenemos estos periodos, ¿no? En definitiva, colegas, al punto al que quiero llegar, sí, estos son mayores detalles, ustedes los podrán revisar con más calma en las láminas. Pero el punto que me interesa es eso, ¿no? Destacar que hay varios elementos que podrían hacernos pensar que existe un comportamiento de grandes ciclos en la economía ecuatoriana. Pero, repito una vez más, no basta con el enfoque de Marx. El enfoque de Marx tal vez nos da una primera intuición, pero si quisiéramos saber o conocer de mejor forma cada ciclo, tendríamos que ver varias particularidades. Por ejemplo, en el Ecuador es muy claro que los ciclos de la economía del país dependen mucho de los precios de los productos primarios y del petróleo sobre todo. Entonces, nuestro primer boom petrolero coincide obviamente, es lógico, con el alza de los precios del petróleo en los años 70, y todo lo que implicó eso, ¿no? O sea, recuerden que en los años 70 hubo todo un conflicto por el petróleo, en Medio Oriente sobre todo, y después en los años 2000, el segundo boom petrolero también tiene que ver con el hecho de que el petróleo se recuperó, y obviamente sí pueden ver los 70, los 2000, entonces como que el Ecuador es bastante dependiente de la evolución de los precios del petróleo. Entonces, esa variable habría que incluirla en el análisis si uno quisiera hacer algo ya más estadístico, digamos, si uno quisiera hacer algo más econométrico, incluso. Lo que tendría que hacer es recoger estos varios factores para tratar de tener una mejor idea de los ciclos de la economía ecuatoriana. Pero lo que parece ser cierto es que parece que hay un comportamiento que merece ser estudiado y que tal vez sea cíclico. ¿Ok? Entonces, dicho esto, lo voy a usar como, digamos, motivación también para lo que nosotros vamos a discutir el día de hoy. Entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy es entrar un poco más en la teoría, ¿sí? Entonces, la sesión pasada y parte de lo que hemos conversado hasta el momento han sido, sí, hemos tenido ciertas anotaciones teóricas, pero hemos tenido mucho más elemento práctico, ¿no? Y empírico. Hemos visto algunas series y más o menos podríamos pensar que existe un comportamiento cíclico, ¿ya? Ahora más bien quiero entrar en algunos elementos teóricos sobre la crisis en Marx. Entonces, probablemente que esto nos tome unas 2 sesiones. La sesión de la cual nos ocuparemos hoy es básicamente para discutir dos de algunos de estos elementos teóricos que dejó Marx para poder entender los ciclos, las crisis, ¿sí? Y bueno, esos dos van a ser la tendencia a la crisis cíclica, que bueno, ya hablamos un poco de eso, pero ahora vamos a ser un poco más detallados en lo teórico. Y también vamos a hablar un poco de la tendencia a la desproporcionalidad entre sectores de la producción y cómo eso puede llevar a la crisis. Pero bueno, entonces, algunos elementos teóricos, ¿no?, que dejó Marx sobre las crisis. Y alguien puede decir, bueno, ¿y por qué Marx? ¿Por qué nos concentramos en Marx? Porque yo creo que, para bien o para mal, Marx dejó algunas intuiciones bien interesantes para tratar de entender los detonantes que llevan a la crisis en el capitalismo, ¿no? Y en toda su obra, o sea, Marx deja varias intuiciones, pero lo que hay que ser claros, sí, es que me parece bien interesante las intuiciones que él deja, pero cabe aclarar que él nunca llegó a formular una teoría clara y unificada sobre las crisis, ¿ya? Más bien planteó intuiciones y a ratos estas intuiciones sí están un poco separadas unas de otras, ¿sí? Entonces, a ratos uno ve las intuiciones que Marx deja en su obra, especialmente en el Capital, en los 3 tomos, y empieza a notar que, bueno, como que hay partes que están un poco sueltas, sobre todo respecto al tomo 1. ¿Sí? Recordemos que el tomo 1 del Capital, Marx hace, digamos, un trabajo completo, no solo de escritura, sino también de publicación. Él pudo revisar
varias ediciones de la publicación del tomo uno del Capital. Si no me equivoco, la primera edición alemana, la edición francesa, la segunda edición alemana, son revisadas completamente por Marx. Entonces ya Marx conocía el texto definitivo y aprobó su publicación. En cambio, el tomo 2 y el tomo 3 son textos que Marx no llegó a terminar de ver en vida, sino que fueron completados por Engels. Entonces, ¿eso que llevó? Llevó a que Marx no llegara a ver toda su obra completa, menos sobre el Capital, porque para colmo de males, el Capital solo es una pieza de toda la gran obra que tenía en mente Marx, que no llegó a cumplir nada, obviamente. Pero entonces a lo que voy es que muchos de los elementos e intuiciones que se dejan en el tomo 2 y en el tomo 3, como que a ratos quedan sueltos con respecto al tomo uno. Entonces en el tomo uno, Marx llega a hablar incluso de los ciclos, muy, muy rápidamente, ¿no? Pero llega a hablar de los ciclos. Luego no queda muy claro cómo empatamos los ciclos con lo que Marx plantea en el tomo 2 sobre los esquemas de reproducción simple y ampliada, que vamos a discutir hoy, y no deja muy en claro tampoco cómo eso se vincula con la famosa tendencia a la caída de la tasa de ganancia que se explica en el tomo 3, ni el surgimiento de la tasa media de ganancia, que se da a través de la transferencia de valor entre sectores, cosas así. Entonces, como que quedan cabos sueltos. Pero yo creo que es interesante incluso que queden cabos sueltos, porque eso significa que da espacio a replantearse cosas, a discutir ideas, y eso es justamente lo que vamos a ver hoy día. Entonces, bueno, ¿cuáles son las principales intuiciones que vamos a destacar? Como les decía, ¿no? El día de hoy nos vamos a concentrar en la tendencia a las crisis cíclicas y vamos a ver el modelo de Goodwin, el modelo de Charles Goodwin lo vamos a revisar un poco, y luego vamos a hablar de la tendencia a la desproporcionalidad entre sectores de la producción. O sea, tenemos sectores que van a interactuar unos con otros, pero que necesitan tener cierta proporción si queremos evitar o si se quiere evitar el desequilibrio. ¿Sí? Y para la próxima sesión hemos de abordar la tendencia a la sobreproducción y la caída de la tasa de ganancia, ¿ya? Que son temas, sobre todo el de la caída de la tasa de ganancia, a mí es uno de los que más me intriga, porque cómo empatamos eso con los ciclos, ¿no? O sea, es una parte que merece atención. Pero bueno, entonces, vamos con el abordaje más teórico de las tendencias, de la tendencia a las crisis cíclicas, ¿ya? Y para ello nos vamos a fundamentar en el modelo que planteó Richard Goodwin, ¿ya? Entonces, el modelito de Goodwin, ¿ya? Para muchos, y me incluyo de hecho, digamos que es un modelo súper simple, súper pequeño, o sea, para ser un modelo económico es súper pequeño, súper compacto. Pero eso, y de hecho el artículo original de Goodwin creo que tiene 5 páginas, o sea, es una cosa bien interesante. Robert Solow, ¿sí? Que es el famoso Solow, el modelo de crecimiento, que es uno de los modelos básicos en términos económicos. Robert Solow dice sobre el modelo de Goodwin y sobre el artículo de Goodwin, que es un ejemplo de lo que deberíamos hacer los economistas, o sea, no creer que nos pagan por cada palabra que escribimos, sino en muy pocas palabras, en unas 4 o 5 páginas, con un modelo súper básico y sencillo, dejar clara la idea. Entonces, es un artículo súper pequeñito, súper simple, pero yo creo que es, por ese mismo hecho de ser bien compacto y bien simple, es bastante esclarecedor de algunas tendencias del capitalismo. Y capaz, yo creería personalmente que el modelo de Goodwin se le puede poner casi al mismo nivel analítico que el modelo de Solow. Tal vez un poco menos, más, no sé, pero yo creo que van por ahí. Pero bueno, entonces, ¿en qué consiste esta idea del modelo de Goodwin? Entonces, bueno, ahí lo pueden ver, este es Richard Goodwin, ¿sí? Él fue profesor en Harvard, después pasó a, y sí, en Harvard había marxistas y marxistas matemáticos, aunque no parezca. Y después pasó a Italia, ¿no? Entonces, bueno, Richard Goodwin lo que hizo es proponer un modelo que trata de formalizar la ley general de la acumulación capitalista. Ahora, la formalización que él hace, o sea, el modelo que él construye, no es un modelo, a mi parecer, que interprete fielmente todo lo que dice Marx. Y no tenía por qué hacerlo tampoco, ¿no? Es un modelo bastante cercano a un enfoque, a ratos neoclásico, a ratos keynesiano, pero más neoclásico. Entonces, es un modelo a ratos neoclásico, a ratos keynesiano, que recoge ciertas intuiciones de Marx. Esto es como que trata de mostrar que sin necesidad de entrar en muchas variantes con respecto a los modelos de la época, se pueden llegar a ciclos. Entonces, en particular, el modelo de Goodwin combina dos elementos. Por un lado, él toma una curva de Phillips para el salario real. Sí, de hecho aquí habría que aclarar que este es salario real, ¿no? Salario real. Ya, entonces,
Goodwin toma una curva de Phillips en donde se combina el salario real, o se ve como el salario real depende de la tasa de desempleo. Ya vamos a ver en qué consiste este elemento, ¿no? Pero esa es la intuición. Toma esta curva de Phillips para reflejar el balance de poder entre capitalistas y trabajadores durante las negociaciones salariales. ¿Qué significa esto? Recordemos nosotros que, según el enfoque de Marx, el ejército laboral de reserva tiene esta tendencia a presionar a los trabajadores, ¿sí? En épocas de crisis, por ejemplo, les presiona. En épocas de crisis, ¿qué pasa? El desempleo es bastante amplio, la reserva es muy grande. Eso debilita a los trabajadores, y al debilitar a los trabajadores pierden poder de negociación sobre los salarios. Entonces, lo que Richard Goodwin intenta hacer es coger una curva de Phillips de salario y tasa de desempleo. Nótese que algunos habrán conocido la curva de Phillips entre precios y desempleo, ¿no? O entre inflación y desempleo. Pero la curva de Phillips original es entre salario y desempleo, ¿no? Y de hecho, Phillips, el que hizo su trabajo original, lo hizo con salarios. Pero bueno, es otro tema. El caso es que esta es la primera pieza del modelo. Entonces, él plantea una curva de Phillips en donde tratamos de recoger las relaciones de poder entre trabajadores y capitalistas durante las negociaciones salariales, asumiendo que el poder de los trabajadores queda reflejado en la tasa de desempleo. Esa es por un lado una variable. La otra es la dependencia de la tasa de ahorro en la participación de los trabajadores en el producto. Bueno, por aclarar un poco más, básicamente el modelo asume, y vamos a ver los supuestos con más claridad, pero el modelo va a asumir que, bueno, básicamente todo lo que los capitalistas obtienen de ganancias se va a reinvertir, ¿ya? De otra forma, podríamos decir que Goodwin asume la ley de Say en su modelo, ¿ya? Pero esto es interesante. Goodwin asume la ley de Say como el equilibrio en el mercado de bienes sin que exista equilibrio en el mercado de fuerza de trabajo. ¿Qué significa esto? O sea, Goodwin asume que vamos a tener equilibrio en cuanto a ahorro e inversión, ¿sí? Pero eh, básicamente ese equilibrio no tiene por qué reflejar un equilibrio en el empleo. Entonces digamos que este es un enfoque más keynesiano del modelo, ¿no? Es un elemento bastante keynesiano. Pero en cambio el elemento neoclásico es ya cómo representamos la producción, cómo representamos el empleo, etcétera. Entonces, pues es un mix, ¿no? Del modelo de Goodwin. Entonces, esa es la idea básicamente, ¿no? Bueno, entremos un poco en los detalles del modelo, ¿ya? Eh, este modelo tiene algunos supuestos. Por cierto, así está la fecha. El modelo de Goodwin es del año 67, ¿no? Y aquí hago un pequeño llamado de atención a mucha gente. Tomen en cuenta, ¿no? Año 67, el modelo de Goodwin, que es un modelo marxista, o sea, Goodwin lo proclama marxista, aunque tiene elementos neoclásicos y keynesianos. Estamos en el año 2020 y para mucha gente en el 2020 todavía es raro o novedoso o inaceptable que se use matemáticas para estudiar a Marx. Y entonces yo llamo aquí la atención de que en otros lugares del mundo resulta ser que la matematización de Marx se llevó a cabo hace tiempo. O sea, para que se den cuenta un poco el retraso que tenemos en ciertas discusiones con respecto al resto del mundo, ¿no? No es que esté diciendo que con esto esté bien o mal matematizar la obra de Marx, cada uno puede tener un criterio distinto al respecto, pero lo que digo es que existe. ¿Sí? Entonces, lo que digo es que existe y que a mi parecer esto debería aprenderse ya desde el pregrado, por eso mismo lo he incluido ya en esta sesión. Pero bueno, ¿cuáles son los supuestos del modelo? Entonces, el modelo empieza suponiendo que existe un progreso técnico constante. Por progreso técnico podemos ver básicamente a la productividad de la fuerza de trabajo. Entonces, Goodwin va a asumir que la productividad de la fuerza de trabajo va a crecer a un ritmo constante. ¿Ya? Luego va a asumir que, bueno, hay un crecimiento constante de la fuerza de trabajo. De hecho, aquí sería mejor poner de la oferta de fuerza de trabajo. ¿Qué significa eso? Básicamente estamos asumiendo que hay una suerte de crecimiento poblacional que hace que crezca la fuerza de trabajo que está en oferta en el mercado. O, si se lo quisiera ver de otra forma, podríamos decir que la población económicamente activa va a crecer a un ritmo constante. Uno podría asumir que ese ritmo constante está dado por el crecimiento de la población. ¿Qué más? Vamos a asumir que existen solo dos factores de la producción, entre comillas, factores de la producción. ¿Ya? Entonces aquí pueden ver que hay una mezcla, ¿no? Entre la notación un poco más ortodoxa neoclásica, elementos keynesianos, y lo marxista sale como resultado, si quieren. Pero bueno, tenemos estos dos factores, trabajo y capital. Ambos van a ser homogéneos y no específicos. ¿Ya? O sea, básicamente son trabajo y capital, dos factores homogéneos, ya que se pueden utilizar para cualquier sector de la producción. De hecho, solamente hay un producto que se obtiene, ¿sí? Y el capital igual es homogéneo. ¿Ya? Entonces no entramos en la discusión de la heterogeneidad del capital,
Y ojo, este es el elemento bien neoclásico, ¿no? O sea, nos vamos a olvidar del problema de la agregación del capital. Quienes han tenido la oportunidad de ver y discutir la famosa controversia de los Cambridge, de la teoría del capital, saben que aquí hay un lío, ¿ya? Hay un lío importante sobre la agregación del capital, pero nos vamos a olvidar de eso en este modelito, ¿ya? Para quienes no lo conozcan, les invito a revisar esa discusión, ¿sí? Hay un trabajo muy interesante de Marty Sen que recoge esta discusión de la controversia de los Cambridge, que lo recomiendo. Igual, si es que gustan, podemos tener una sesión solamente para discutir la controversia de los Cambridge, pero bueno, en general, lo que a mí me interesa llamar la atención es eso, ¿no? Que el modelito de Goodwin es un modelo más bien bastante estándar, bastante neoclásico, ¿no? Asumimos que hay una cantidad agregada de capital y ya no nos vamos a preocupar ni de cómo se mide. Vamos a asumir que todo se mide en cantidades reales, por tanto no nos preocupamos del tema de los precios. Vamos a asumir que todos los salarios se destinan al consumo y vamos a asumir a la vez que todas las ganancias son ahorradas e invertidas, ¿ya? No hay ganancias destinadas al consumo. Ya ese es otro de los supuestos del modelo. Este sí es más para simplificar la notación. Vamos a asumir también que este es un típico supuesto de los modelos de crecimiento de la época de Goodwin, que va a haber una ratio capital-producto constante. ¿Qué significa esto? Vamos a asumir que la productividad del capital es la misma siempre, ya es constante. O sea, que si yo quiero producir una unidad de producto, siempre voy a requerir las mismas unidades de capital. ¿Ya? Entonces, ese, repito, es un supuesto bastante común, que de hecho a la vez corresponde con los hechos estilizados que encontraría Caldor en su momento. ¿Ya? Pero bueno, esa es otra discusión. Y finalmente vamos a asumir que la tasa de salario real crece a medida que la economía se aproxima al pleno empleo. ¿Ya? O sea, ¿cuál es la idea? A medida que nos aproximamos al pleno empleo, ya los trabajadores tienen más poder de negociación y eso lleva a que los salarios reales crezcan cada vez más. ¿Ya? ¿Y por qué salarios reales? Porque estamos hablando de un modelo donde no vamos a tomar en cuenta los precios. ¿Ya? Entonces todo se ajusta por salarios reales. ¿Ya? Y bueno, aparte de estos supuestos, aquí tienen la anotación. Entonces tienen Q la producción, K va a ser el capital, W la tasa salarial real, sí, entonces esto es real. Esta A, decimos que es la productividad de la fuerza de trabajo, disculpen, fuerza de trabajo. Entonces aquí pueden ver una formulación, decimos que A es igual a A sub 0 exponencial alfa T. Esta es una forma bastante simple de modelizar o de indicar, bueno, más que modelizar, digamos, de indicar que la productividad del trabajo crece a una tasa constante alfa. ¿Ya? Entonces, alfa aquí es la tasa a la cual va a crecer A. ¿Ya? Entonces, a medida que pase el tiempo, tiempo es T, a medida que pase el tiempo, A va a crecer a una tasa alfa. Entonces, para eso sirve esta forma de escribir la expresión. ¿Cómo sabemos que eso se cumple? Ustedes pueden sacar la derivada temporal de A. Sí, de hecho, aquí ustedes pueden ver en la notación un X punto. X punto en este modelo va a significar derivada temporal, o sea, cómo cambia la variable respecto al tiempo. Entonces, si ustedes sacan la derivada temporal de A, les va a salir que, y después dividen eso para la A inicial, es como sacas la variación de A respecto a A, y te va a salir T. ¿Ya? Entonces, no nos vamos a tener mucho en ese detalle, simplemente que A, la productividad del trabajo, va a crecer a una tasa constante alfa. Sigma va a ser la ratio capital-producto, que es una constante. N es la oferta de fuerza de trabajo, ¿sí? Y esta oferta de fuerza de trabajo, va a crecer a una tasa constante beta, ¿ya? Entonces, alfa, crecimiento de la productividad, beta, crecimiento de la oferta de fuerza de trabajo, ¿ya? Alfa podríamos decir que depende de la innovación técnica, del progreso técnico, como quieran verlo, ¿no? O sea, que le vuelve a la fuerza de trabajo más productiva, en términos reales, o sea, en términos de producto. Beta, en cambio, podríamos decir que es la tasa en la que crece la población y que lleva a que crezca la oferta de fuerza de trabajo. L va a ser el nivel de empleo. Y bueno, como ya lo había adelantado, X punto, o sea, la tasa de crecimiento va a ser igual a la derivada temporal, perdón, la derivada temporal de X. Ya. Entonces, este es, en esencia, el modelo de Goodwin. Es un modelo tan simple que se puede poner en una sola lámina. Ahora, no, mi interés no es que se vea a detalle y se pueda deducir a detalle el modelo, ¿ya? Pero solamente demos una idea general de los dos grandes componentes del modelo, ¿ya? Para que más o menos veamos qué se junta con qué. Entonces, por un lado, Goodwin empieza planteando en su modelo la tasa de participación de los trabajadores en el producto. Esta participación de los trabajadores en el producto podríamos decir que es el peso de los salarios en el PIB, aproximadamente, ya no es igual, pero es más o menos. Entonces, esa participación de los trabajadores en el producto le llamamos U, tasa U de participación de los trabajadores en el producto, o sea, cuánto de lo que se produce va a salarios, ¿ya? Entonces, si tomamos en cuenta la definición, ¿qué va a significar U?
U va a significar la división entre todo lo que se paga en salarios a los trabajadores, W, tasa salarial por L, cantidad de gente empleada, dividido para todo lo que se produce. ¿Y qué es lo que se produce? La cantidad de gente empleada multiplicada por la productividad de cada persona empleada. Y entonces por eso nos sale esta ratio. Entonces es la división entre salarios, el total pagado por salarios y el total producido. Divido yo el empleo en ambas partes de la fracción y me va a quedar solamente la tasa salarial sobre la tasa de productividad. ¿De acuerdo? Entonces, esta va a ser la primera definición. Va a ser la definición de la tasa de participación. Ya que repito que es un aproximado a lo que nosotros veíamos que era el peso de los salarios en el PIB. Eso por una lado. Por otra parte, vamos a definir la tasa de empleo y aquí estamos usando casi la misma notación de Goodwin. Entonces, la tasa de empleo la vamos a poner V, perdón. Y esta V, ¿a qué es igual? Es igual al total de gente empleada, L, dividida para el total de gente que ofrece su fuerza de trabajo, N. Si quisiéramos ver una aproximación de esto, sería como el total de gente empleada sobre la PEA. Sí, entonces, la total de gente empleada sobre la PEA me daría la V, ¿ya? Que es esta ratio que está aquí. Luego, nosotros vemos que Goodwin plantea una aproximación lineal a una curva de Phillips de salario real. Entonces, ¿qué significa esto? Nosotros vemos en esta siguiente expresión W punto sobre W. ¿Ya? Esta de aquí es la tasa de crecimiento del salario real. ¿Ya? Es la tasa de crecimiento del salario real que básicamente se obtiene de dividir la derivada temporal de W. Cuando hablemos de derivada temporal o W punto, piensen que es la variación de W. ¿Ya? Es como varía W y lo dividimos para el W inicial. Es como variación de W sobre W inicial. Entonces, esto me da una aproximación de la tasa de crecimiento. Estoy diciendo que esta tasa de crecimiento del salario real depende negativamente de una constante. Esto es un parámetro, una constante cualquiera, ¿ya? Más otra constante que multiplica a la tasa de empleo. Perdón. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa? Nosotros vemos aquí que hay una tasa de empleo V, ¿ya? Y esta tasa de empleo V, a medida que crece, tiene un efecto positivo sobre el crecimiento del salario real. Entonces, una tasa de empleo más alta, un V más alto, va a provocar que W punto sobre W sea más alto. ¿Eso qué significa? Básicamente que a mayor empleo, mayor salario real. Entonces, esa es la intuición que toma Goodwin para reflejar el poder de negociación de los trabajadores. Luego, ¿qué hace Goodwin? Lo que Goodwin hace es, ok, voy a insertar en la curva de Phillips, ¿ya? La tasa de participación de los trabajadores. O sea, cómo yo tomo la curva de Phillips y a partir de la curva de Phillips vinculo la U, que es la tasa de participación, el peso salarios PIB, si quieren verlo así, y lo vinculo con la tasa de empleo. Entonces, ¿qué es lo que hace Goodwin? Entonces, lo que Goodwin hace es, tomo la definición de U, la tasa de participación, y la derivo respecto. ¿Ya? Entonces, una forma fácil de hacer esto es tomar logaritmos de U. Entonces, ¿qué me va a quedar? Logaritmo natural de U es igual al logaritmo natural de W menos logaritmo natural de A, ¿ya? Por la definición de logaritmos. Luego, si ustedes sacan derivada temporal de eso, les va a quedar U punto sobre U, la tasa de crecimiento de U. Entonces, U punto sobre U va a ser igual a W punto sobre W menos la tasa de crecimiento de A, que es alfa. Y luego ese resultado lo reemplazan en la curva de Phillips y nos va a quedar esta primera ecuación en rojo, que es lo que realmente me interesa. ¿Ya? Lo otro les invito a hacerlo matemáticamente a mano, lo pueden hacer ustedes, pero no me interesa mucho eso, sino el resultado primero al cual llega Goodwin. La primera ecuación. Y la primera ecuación a la que llega Goodwin es la siguiente, la que está aquí en rojo, ¿ya? Indicando que el crecimiento de la participación de los trabajadores en el producto depende positivamente de la tasa de empleo y negativamente de otros factores. Entonces, ¿cuál es la primera intuición del modelo de Goodwin? La primera intuición, que es lo que a mí más me importa. La primera intuición lo que te dice es, si crece el empleo, ¿ya? O sea, hay más gente trabajando que está empleada, ese mayor empleo que va a provocar que los trabajadores tengan mayor poder de negociación. Si los trabajadores tienen mayor poder de negociación, pueden pedir salarios más altos. Y si piden salarios más altos, entonces el peso de los salarios en el PIB va a crecer. ¿Sí? Eso es toda la intuición de esta primera ecuación, ya más allá de los despejes, las variables, lo que sea. Entonces es la primera intuición que recoge Goodwin. Entonces, si ven, la primera intuición es como quien dice, ok, cómo el poder de los trabajadores, el poder de negociación a través del empleo, influye en el peso o la parte del PIB que les toca a los trabajadores. Es como decir, ok, a medida que los trabajadores están más empleados, tenemos más gente empleada, los trabajadores tienen más poder para exigir una fracción mayor del pastel. Así quisiéramos verlo así. Entonces los economistas tenemos el trauma de ser pasteleros, ¿no? Entonces el pastel, que es en este caso la producción, una fracción mayor les tocará a los trabajadores si hay mayor empleo.
Entonces, esa es la primera parte. Vamos con la segunda parte. Ahora, dice Goodwin, tomemos la tasa de empleo, V, ya que es la división entre empleo y oferta de trabajo. Y derivamos respecto al tiempo. ¿Ya? Entonces podemos sacar logaritmo, me va a quedar logaritmo natural de V igual logaritmo natural de empleo menos logaritmo natural de N, o sea, de oferta de fuerza de trabajo. Derivo respecto al tiempo y ¿qué me va a quedar? Y de hecho, para quienes gusten, ahí tienen un ejemplo clarito de cómo se deriva una división respecto al tiempo. Me va a quedar B punto sobre B, o sea, esta B que está aquí se vuelve B punto sobre B. La tasa de crecimiento del empleo es igual a la tasa de crecimiento, perdón, la tasa de crecimiento de la tasa de empleo es igual a la tasa de crecimiento del nivel de empleo menos el crecimiento de la oferta de fuerza de trabajo. Y a esa la habíamos llamado beta. Entonces, en pocas palabras, ¿qué está diciendo? Que la tasa de empleo va a ser más alta cuando haya más trabajadores, pero a la vez la tasa de empleo va a decaer cuando aumente la P, cuando aumente la cantidad de oferta de fuerza de trabajo. Entonces no es más que esa la intuición, ¿ya? Eso es por un lado. Entonces Goodwin dice, ok, aquí estoy recogiendo la dinámica de la tasa de empleo, cómo se mueve. Aparte de eso, Goodwin toma una derivada de la producción. Entonces dice, ok, la tasa de producción o el producto es igual a el crecimiento del empleo, o sea, si hay más gente empleada, va a producir más, pero también es igual a la tasa de crecimiento de la productividad. ¿Ya? Entonces, por eso es que Goodwin dice que el crecimiento de la producción es igual al crecimiento del empleo más el crecimiento de la productividad. Y tiene sentido, ¿no? O sea, yo produzco más cuando contrato más gente y a la vez cuando estas personas contratadas tienen mayor productividad en su fuerza de trabajo. Entonces, aquí pueden ver que entre las dos ecuaciones hay un punto en común, que es L punto sobre L. Entonces, eso lo voy a poder reemplazar, poder igualar entre las dos ecuaciones. Y aparte de eso, Goodwin dice, ok, tomemos un elemento adicional. Y el elemento adicional es cómo se desenvuelve, ¿sí? La acumulación de capital o la inversión. ¿Ya? La acumulación de capital o entre paréntesis inversión. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la idea? Entonces, aquí lo que está haciendo Goodwin, y disculpen, aquí es K minúscula, ¿ya? Es lo siguiente. Q, recuerden que es la producción. Q es el producto. Si multiplico Q por 1 menos U, ¿qué obtengo? ¿Qué es U? U es el peso de los trabajadores, o la participación de los trabajadores en el PIB. Por tanto, 1 menos U, en este modelito súper sencillo, va a ser la participación de los capitalistas en el producto. Entonces, si yo multiplico la participación de los capitalistas en el producto por el producto, me va a dar todas las ganancias, que es todo lo que los capitalistas reciben. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice Goodwin? Tomemos todas las ganancias en la notación que hemos planteado para el modelo. Divido todas las ganancias para todo el capital que existe. ¿Ya? Entonces, ¿qué me va a quedar? 1 menos U. Y si se fijan, aquí está Q y aquí está K. Eso lo reemplazo por sigma. ¿Qué es sigma? Sigma es la tasa de participación, perdón, es la fracción o la ratio capital-producto. Perdón. Ya, entonces, como les decía, ¿no? Esa sigma es la ratio capital-producto o es el inverso de la productividad del capital, si también quieren verlo de esa forma. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo aquí? Lo que estamos diciendo aquí, por tanto, es, bueno, yo tengo que 1 menos U sobre sigma, ¿ya? Es igual a, ¿qué? Recuerden que esto de aquí arriba, en el numerador, son las ganancias. Q por 1 menos U. Las ganancias, ¿a qué se van a destinar? A aumentar el capital, que es este K punto, ¿sí? Entonces, lo que hace en pocas palabras Goodwin es decir, ok, yo sé que el crecimiento del capital dividido para el K inicial, ¿sí? Que está aquí y está acá, es lo mismo que poner 1 menos U sobre sigma. Y al mismo tiempo, si yo asumo que el capital tiene productividad constante, el crecimiento del capital tiene que ser igual al crecimiento del producto. ¿Ya? ¿Para qué me va a servir toda esta maroma que hace Goodwin? Básicamente para poder deshacerse del término Q punto sobre Q y reemplazarlo por 1 menos U sobre sigma. Y cuando hace ese despeje, llega a obtener la segunda ecuación que tiene relevancia. Y de nuevo, no me interesa a mí mucho los detalles de cómo se realiza esto algebraicamente, porque es pura álgebra y un poquito de cálculo. Lo que me interesa realmente es la segunda ecuación, la intuición de la segunda ecuación a la que llega Goodwin, una vez que hace todos los despejes. ¿Qué me dice esta segunda ecuación? La tasa de empleo, ¿sí? Esta V, la tasa de empleo crece cuando hay menor participación de los trabajadores en el producto, ¿sí? Porque aquí está un menos y sigma siempre es positivo. ¿Qué significa ese segundo resultado? La intuición es la siguiente. Si hay un mayor peso de los trabajadores en el producto, o sea, si los trabajadores resulta que tienen más poder y piden más
del producto, hay menos participación de las ganancias. Entonces, las ganancias capitalistas van a ser menores. Si las ganancias son menores, los capitalistas tienen menos ganancia para invertir o para acumular capital. Entonces, ¿qué pasa? La inversión o la acumulación decae porque hay menores ganancias. Si hay menos acumulación de capital, ¿qué sucede? Que al haber menos acumulación de capital, eso va a jalar a que toda la economía crezca menos, ¿sí? Porque hay menos capital y como hay una relación capital-producto constante, entonces también va a haber menos producto, ¿sí? Y si hay menos capital y menos producto, también va a haber menos empleo, ¿sí? Entonces, ¿qué significa? Que a medida que los trabajadores tienen un mayor poder de negociación, piden más del producto, los capitalistas se quedan con menos ganancias y al quedarse con menos ganancias tienen menos capacidad de acumular y como hay menos acumulación, decae el empleo. Entonces pueden notar que esa intuición es bien parecida a lo que nosotros discutíamos en la sesión pasada, ¿no? Del vínculo entre empleo, acumulación en medio de la ley general de la acumulación capitalista. Y eso es lo interesante de Goodwin. En este modelo súper pequeño trata de recoger esas intuiciones por medio de las dos ecuaciones que están aquí y esas dos ecuaciones son todo el modelo. Si se gusta, tal vez podemos tener alguna sesión un poco más optativa, opcional, en donde podemos hacer nuevamente estos desarrollos, pero ya a mano, ¿no? Para que se pueda ver con mayor claridad. Pero repito, para esta sesión no me interesan mucho los detalles, ¿ya? Entonces he dicho en palabras, pero más me interesa entender las intuiciones del modelo. Entonces tenemos dos piezas. Por un lado, el vínculo positivo entre empleo y participación de los trabajadores en el PIB. Más empleo, más poder para los trabajadores, más participación en el PIB. La primera parte. La ecuación A, incluso, si quisiéramos llamar esto. En cambio, la ecuación B, ya para ponerle una letra también aquí, B, ¿qué me recoge? En cambio, me recoge el efecto negativo que tiene, que el hecho de que los trabajadores tienen más producto, los capitalistas tienen menos ganancias, se acumula menos y por tanto el empleo decae. Entonces, ¿qué es lo que hace Goodwin después? Ya, bueno, más que llamarles, voy a ponerle mejor E1, ecuación 1 y E2, ya, desde A y B, ecuación 2. Entonces, Goodwin lo que hace después es, ok, voy a construir un sistema de dos ecuaciones. ¿Cuáles son las ecuaciones? La E1 y la E2. ¿Cuáles son las variables de esas ecuaciones? Entonces, las variables de esas ecuaciones son U y B. ¿Ya? Entonces, U y B son variables, el resto son constantes, o son parámetros, son constantes. Y esas constantes las podemos incluso recoger en términos. Entonces, aquí están los términos A, B, C y D, que si se fijan, recogen todas las constantes. A, B, C y D. Ya no nos vamos a preocupar de las constantes, sino que nos interesan las variables. Las variables son U y B. Entonces, de hecho, voy a aclarar eso en la lámina. Entonces, como resultado, se obtiene el sistema de ecuaciones compuesto por E1, E2 y, y las variables endógenas. Ya, recuerden que la variable endógena es básicamente la variable que en el modelo está determinada, ¿no? Entonces, las variables endógenas serían U, U y B. Ya, entonces, recordando que U es la participación de los trabajadores en el producto, o bueno, como participación salarial en el producto, y B es la tasa de empleo. Tasa de empleo. Okay. Listo, entonces, básicamente este es, como resultado se tiene un sistema de ecuaciones diferenciales, ya, para que no se pierdan aquí. Entonces vale la pena aclarar que este es un sistema de ecuaciones diferenciales, ¿no? O sea, no es solamente un sistema de ecuaciones trivial, ¿no? Bastante básico. Es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, pero es un sistema de ecuaciones diferenciales porque tenemos derivadas de las variables endógenas. Ya. ¿Cómo se resuelve este tipo de sistemas? Aquí viene toda la posibilidad de aplicar la teoría de los sistemas dinámicos. Pueden hacerlo, se invita a revisar toda la teoría de sistemas dinámicos. Pero no hace falta, de hecho, Goodwin puede, si uno gusta, puede leer el artículo original de Goodwin y lo que Goodwin muestra es que este sistema tiene solución analítica, o sea, se le puede hacer una solución analítica no tan difícil. No me voy a detener en eso, si quieren, repito, podemos hacer una sesión opcional en donde vemos a través del análisis de sistemas dinámicos este modelo. Pero lo que más bien me interesa es destacar que de este modelo, ¿sí? Goodwin deduce que encontramos un modelo que tiene la forma similar
a la del modelo presa-depredador expuesto por Lotka y Volterra, ya de forma independiente. Entonces, de forma independiente, Lotka y luego Volterra construyen un modelito simple, en términos biológicos, que más o menos trata de ver la vinculación entre la presa y el depredador. Entonces, Goodwin, según su modelito, llega a la conclusión de que este modelito que hemos obtenido, olvidándome de las constantes, ya solo son constantes, resulta ser que es un modelo que se parece mucho al vínculo presa-depredador. Y esa sería una conclusión bien interesante. Para Goodwin, el vínculo trabajadores capitalistas es como un vínculo entre presas y depredadores. ¿Ya? De hecho, esta es una cita textual que, bueno, me olvidé de poner la página, pero ya la voy a poner. Eh, en la cual Goodwin aclara lo que llega como conclusión de su artículo y dice lo siguiente, dice, por mucho tiempo me ha parecido que el problema descrito por Volterra de la simbiosis de dos poblaciones parcialmente complementarias, parcialmente hostiles, o sea, se está refiriendo a presas y depredadores, es útil para entender las contradicciones dinámicas del capitalismo, especialmente cuando son descritas en una forma más o menos marxiana, refiriéndose a Marx. Entonces, según Goodwin, que por cierto también era matemático y le encantaba estudiar los ciclos, los modelos dinámicos con ecuaciones diferenciales. Él llega a esa conclusión y dice, me parece que este vínculo presa-depredador puede servirnos para tratar de entender las contradicciones del capitalismo. ¿Ya? Dos poblaciones, por un lado complementarias, según Goodwin, pero por otro lado hostiles. ¿Complementarias en qué sentido? Que para producir necesito el capital y necesito a los trabajadores. Parcialmente hostiles, ¿por qué? Porque los trabajadores, a medida que ganan poder, pueden pedir más salarios y eso detiene el crecimiento del capital. Entonces, es bien interesante esto, ¿no? Recuerden de nuevo la fecha, 1967, y resulta ser que ya en esos años había gente que empezaba a decir, bueno, tal vez puede haber vínculos entre diferentes ramas del conocimiento. Tal vez ciertos modelos de la biología pueden darnos ciertas luces para entender un poco mejor el capitalismo. Pero ojo, no es que Goodwin lo forzó, no es que Goodwin forzadamente llevó a que el modelo se parezca a lo que Voltaire, al contrario. Goodwin usó modelos y supuestos muy estándar y llega a un resultado parecido. Entonces, digamos que eso es lo notable. O sea, no es que Goodwin lo forzó, porque a veces yo me he dado cuenta que muchos economistas, la economía tiene muchos problemas como rama del pensamiento, ¿no? Y ojalá algún día podamos hablar sobre eso en esta sesión, en este curso, pero en general he visto muchos economistas hoy en día que tienen esa tendencia a querer aplicar otras ramas del conocimiento a la fuerza. Es como que me olvido del pensamiento económico, me olvido de la teoría económica y a la fuerza quiero ver cómo queda si le meto biología, si le meto psicología, y no está mal, o sea, como un primer intento está bien, pero lo llamativo es cuando tú, haciendo el trabajo convencional de un economista, llegas a un resultado que es análogo a otros resultados de otras áreas del pensamiento. Ahí es más interesante porque cada ecuación tiene su fundamento previo, o sea, ya pudieron verlo. Pero bueno, y por cierto, ¿no? Para quienes son un poco más econometristas y estén viendo este video, nótese que esto se podría analizar con un modelo VAR, un modelo de vectores autorregresivos, ¿sí? Porque ustedes tienen la variación de U con respecto a B, y de hecho si ustedes mueven la U que está aquí, ya les quedaría U y B, o sea, esta que está dividiendo pasa a multiplicar. Entonces podrían analizar este modelo incluso en términos econométricos para sociedades concretas, y de hecho se hace, o sea, hay muchos trabajos que tratan de estudiar con econometría el modelito de Goodwin. Pero bueno, vamos a la intuición. Entonces la intuición teórica a la que llega Goodwin es esa. Tal vez el vínculo trabajadores capitalistas es un vínculo presa-depredador, y eso es lo que lleva al surgimiento de los ciclos. ¿Ya? Entonces, cuando uno resuelve el modelito de Goodwin, obtiene los ciclos que ustedes pueden ver aquí. ¿Ya? Entonces, hay una interacción cíclica entre la tasa de participación de los trabajadores, U, ¿sí? No más que los trabajadores, no ustedes los salarios. Entonces, U, que es la tasa de participación de los salarios, y la tasa de empleo, V. Entonces, son ciclos. Y de hecho, estos ciclos muestran un movimiento en el sentido de las agujas del reloj. ¿Sí? Entonces, aquí más o menos pueden ver. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, se resuelve el sistema a través de la teoría de los sistemas dinámicos y ahí uno puede demostrar matemáticamente que en efecto el modelo se comporta así y más interesante aún, el modelo muestra órbitas cerradas. Es decir, el modelo puede mostrar ciclos permanentes, o sea, el capitalismo, según Goodwin, permanentemente puede estar girando alrededor de unos valores de equilibrio U estrella y B estrella. Pero vean lo interesante, aquí el equilibrio no es un equilibrio estático, no es que yo me quedo en el equilibrio, sino que yo siempre estoy fluctuando alrededor de ese equilibrio. ¿Ya? Entonces, esto es una vez más una motivación para quien guste ver con más detalle el modelo de Goodwin, o si queremos, podemos hacer una sesión más matemática para ver el modelo de Goodwin. Pero ahora lo que me interesa es, primero, que sepan que existe, y segundo, que vean que se puede construir a través de supuestos no muy alejados de la teoría convencional.
Un poco keynesiano a ratos y un poco neoclásico. Neoclásico por la concepción del capital, keynesiano por la inclusión de la curva de Phillips y asumir la IDCI solo en el mundo de bienes y no en el mundo del trabajo. Pero ya es interesante, ¿no? Entonces encontrar estos ciclos. Entonces, ¿a qué conclusiones llega Goodwin a través de su modelito? Entonces, la dinámica capitalista, según Goodwin, toma esta forma. Cuando la participación de los capitalistas es máxima, o sea, tenemos unos capitalistas que ganan bastante, el empleo tiene un nivel medio. Pero luego, con las altas ganancias, se acelera la acumulación de capital. O sea, los capitalistas toman sus ganancias y acumulan. Y al acumular, empujan a que el empleo llegue a un máximo. Entonces, crece el empleo gracias a que los capitalistas tienen más ganancias e invierten. Luego, como el empleo sube, ¿sí? Eso también lleva a que los salarios crezcan porque los trabajadores tienen más poder de negociación. Eso va a apretar a las ganancias y va a hacer que las ganancias y la acumulación, lo cual aprieta que a las ganancias y a la acumulación a que bajen a un nivel medio. Entonces, ¿qué sucede? Las ganancias estaban en un máximo. Eso empuja el empleo. El empleo sube a los salarios, pero los salarios se comen las ganancias futuras y eso hace que las nuevas ganancias sean menores y cae la acumulación. Al caer las ganancias y la acumulación, se desaceleran tanto esas variables como también el empleo. El empleo deja de crecer como antes y empieza a caer. Pero al caer el empleo, también caen los salarios, porque los trabajadores tienen menos poder, caen los salarios y por tanto, ¿qué sucede? La participación de los capitalistas se recupera, ¿sí? Se recupera eso, se recuperan las ganancias, la acumulación y el ciclo se repite. Entonces, ¿qué sucede? Básicamente tenemos la misma lógica que ya discutíamos antes, ¿no? El vínculo acumulación-empleo, entonces un vínculo cíclico. Esto es bien interesante en el modelo de Goodwin. Con una formulación neoclásico keynesiana, llega a un resultado no convencional en el enfoque neoclásico keynesiano, que es los ciclos. ¿Ya? Algún observador bien fino podría decir, pero en los modelos keynesianos sí hay ciclos. ¿Ya? Ya vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Pero bueno, entonces, ¿qué es a lo que llega Goodwin como conclusión? Esto es, yo creo, esencialmente lo que Marx quería decir por la contradicción del capitalismo y su resolución transitoria en auges y crisis. Es decir, Goodwin en el año 67 ya decía que a través de este modelito matemático, más o menos, captó la esencia de lo que decía Marx en la contradicción de auges y crisis en el capitalismo. Contradicción que, dejemos de claro, nace de la pugna entre trabajadores y capitalistas por la distribución. Esto es súper interesante porque recuerden, ¿no? Marx dice esta pugna en la Ley General de la Acumulación Capitalista. Y Goodwin llega a un resultado muy parecido sin ser fiel completamente a la interpretación de lo que dice Marx. Marx dice muchas más cosas en la Ley General de la Acumulación. Es un modelo muy complejo el de Marx en realidad, el que plantea ahí. O no el modelo, sino la intuición. Porque Marx también habla de la mecanización y Marx habla de otros elementos que están ahí, pero que Goodwin no los pone. Y es un mérito de Goodwin, porque mientras más simple es un modelo es mejor, al menos para captar intuición. Entonces me parece que es muy interesante. La limitación del modelo de Goodwin, en cambio, es que no recoge toda la complejidad del capitalismo. Entonces el capitalismo es mucho más complicado que esta historia. Y yo creo que Marx tiene intuiciones para recoger esa complejidad, que Goodwin no las recoge, porque bueno, tampoco era su interés tener un modelo súper complicado, es un artículo de 5 páginas. Me ha tomado más láminas a mí presentar el modelo que las 5 páginas que a Goodwin le tomó escribir. En fin, para ir cerrando esta discusión del modelito de Goodwin, han surgido algunas discusiones interesantes alrededor de este modelo. Y una discusión la plantea Robert Solow, ¿eh? Premio Nobel de Economía, alumno de Goodwin. Esto es bien interesante. Solow fue alumno de Goodwin en Harvard. Imaginen eso, nos estamos hablando de que en Harvard había profesores cercanos al marxismo, ¿no? Bueno, y de hecho todavía lo hay, ¿no? Eh, Steve Martin, si no me equivoco, todavía debe estar en Harvard. Él es profesor del curso introductorio a la economía en Harvard y él le suele dar, tengo entendido, un enfoque mucho más marxista al curso introductorio de economía, la economía 001, creo, no sé. Y obviamente es como un caso raro, ¿no? Que le tienen aislado y demás. Pero bueno, no sé si todavía se mantenga así. Estoy un poquito desactualizado en ese detalle. Pero bueno, a lo que voy. Solo escribe un artículo más anecdótico, ¿ya? En donde él analiza el modelo de Goodwin, ¿ya?
Y él dice algo bien interesante. Dicen, ya, chévere, el modelo de Goodwin tiene sus cosas interesantes. Pero hay un detalle bien peculiar y es que en el modelo de Goodwin los trabajadores son los depredadores y los capitalistas son las presas. ¿Ya? Entonces esto es algo chocante porque uno lee la intuición, al menos desde el enfoque marxista, es a que los trabajadores sean las presas y los capitalistas los depredadores. Todo esto depende de cómo se lo interpreten. Entonces solo lo interpreta así. Dice, ¿por qué? A ver, porque resulta ser que la tasa de empleo aumenta más rápidamente mientras más grande sea la ganancia. Entonces, ¿qué significa? Que es como que el empleo fuera el depredador, ¿sí? Que se come a las ganancias, ¿ya? Entonces, mientras más salario tiene el trabajador, perdón, mientras más empleo hay para los trabajadores, estos pueden comerse más producto, ¿ya? Y al comerse más producto, están depredando el capital, ¿ya? Entonces, más o menos esa es la intuición de Solow para interpretar el modelo. Entonces, tenemos trabajadores que se comen el producto y al comerse el producto están depredando el capital, ¿ya? Eso por un lado. Y en cambio, los capitalistas, ¿qué pasa? Los capitalistas son las presas, o el capital es la presa, ¿ya? Que cuanto menos se lo comen los trabajadores, tiene más posibilidades de aumentar. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa? Mientras menos trabajadores existan, menos salarios va a haber, habrá más ganancias, y el capital, como la presa, como un borrego, ¿ya? Podrá crecer más. ¿Ya? Entonces, esa es la idea que hace Solow del modelo. Entonces, Solow dice, bueno, parece que los trabajadores más bien son los depredadores y los capitalistas las presas. Pero repito, esto también mucho tiene que ver con incluso los supuestos que usa Goodwin. En una lectura más fiel a Marx de lo que se dice sobre los modelos, sobre los ciclos, esto ya no tiene mucho sentido porque el modelo ya es más complicado. ¿Sí? Entonces, de hecho, repito, una primera intuición de eso les invito, hice un trabajo en el 2018, matemático, en donde se puede ver que el modelo que Marx, del cual Marx habla, es tal vez más complicado que la historia de Goodwin, desde el inicio. Entonces, tal vez mucha de esta interpretación tiene que ver con los supuestos que usó Goodwin al inicio, pero bueno, es interesante de todas formas, ¿no? Esta lectura. ¿Qué más dice Solow? Solow dice que, bueno, otra posible alternativa de interpretación es que el verdadero conflicto no es entre capitalista y trabajador, sino entre empleados y desempleados. Entonces, según Goodwin, los empleados serían los depredadores que se comen las capacidades del sistema para absorber a los desempleados, y por tanto los desempleados serían la presa. ¿Ya? Entonces, esto es bien peculiar, ¿no? Entonces, aquí podría haber un debate bien teórico sobre, bueno, en un modelo de ciclos, quién es la presa y quién es el depredador, ¿no? Pero a mí me parece que, bueno, son intuiciones más bien que nos ayudan a entender mejor el modelo, pero no el capitalismo, o sea, simplemente son lecturas al modelo. Porque si uno cambia los supuestos del modelo, es un modelo, o sea, tiene sus supuestos, ya vieron, pueden cambiar los resultados y las interpretaciones. Y es más, con un modelo más complicado, tal vez ya no tiene sentido hablar de presa y depredador porque estamos en un modelo ya complejo. Y en los modelos complejos ya toca hacer otro tipo de técnicas matemáticas para entender la dinámica. Toca hacer simulaciones, toca meterse más a detalle en sistemas dinámicos, etcétera. Ya, de hecho, un trabajo que estoy ahorita mismo desarrollando, ya más complicado que el del 2018 que publiqué en la revista Universidad Central, revista que recomiendo que lean, por cierto, porque es una revista bien interesante, tiene muchos temas chéveres. Pero el caso es que en la revista de Economía de la Universidad Central me refiero, ¿no? Pero bueno, el caso es que en un modelo más complicado hay muchas más lecturas que se pueden hacer, ¿no? Entonces, por un lado, y además solo dice otra cosa bien interesante. Dice, solo plantea también que en el modelo la demanda tiene un rol muy básico. Esto es una pieza clave, una interpretación clave. En el modelo, como les decía, se asume la ley de Say, ¿ya? Y de hecho tal vez valía la pena ser más enfático en eso, ¿no? Entonces, voy a poner los supuestos. Se asume la ley de Say, que como siempre es bien prostituida porque Say dijo algo más complicado, pero bueno, dejemos así, oferta igual demanda, pero solo en el mercado de bienes, pero solo en el mercado de... Entonces, dejo haciendo esta aclaración, ¿no? Para no olvidarnos que se asume la ley de Say, pero solo en el mercado de bienes, no en el mercado de fuerza de trabajo, no en el mercado de fuerza de trabajo. Si hubiera ley de Say en el mercado de fuerza de trabajo, no tendría sentido hablar de la curva de Phillips como la hemos construido. Eh, Tal vez recordarán de sus sesiones de macro, quienes han estudiado un poco más estos temas, que la curva de Phillips se le suele plantear de otra manera para que en el corto plazo exista desempleo, pero en el largo plazo no. Entonces ahí tenemos un modelo mucho más bueno, neoclásico, o sea, más clásico si se quiere.
En cambio, cuando no le ajustamos por expectativas a la curva de Phillips, tenemos un modelo más keynesiano sin ajuste en el largo plazo. Pero bueno, son temas más técnicos. El punto que voy a, entonces, es que en el caso del modelo de Goodwin, solo dice que tenemos un problema de que la demanda tiene un rol demasiado pasivo. Ya, esto es a causa de la ley de Say. ¿Esto qué significa? Que en este modelito no estamos considerando qué podría pasar si la demanda no es suficiente para absorber la producción. O sea, aquí que hemos asumido, por un lado estamos asumiendo que el ahorro siempre es igual a la inversión. ¿Sí? El ahorro, ¿quién lo hace? Los capitalistas. Y la inversión la hacen los capitalistas. Todas las ganancias se invierten. Entonces, no puede llegar a suceder que haya un desequilibrio. Entonces, no hay posibilidades de un problema de demanda. Es más, es bien difícil meter la demanda en estos modelos. Lo reconoce solo. Dice, si metemos la demanda en el modelo de Goodwin, se va a hacer bien complicado. Entonces, tal vez el modelo de Goodwin no recoge la dinámica de un ciclo de negocios. Recordemos que era el ciclo de negocios de lo que discutimos la sesión pasada. El ciclo de negocios justamente era un ciclo de corto plazo que está vinculado a desajustes entre oferta y demanda que normalmente se enfrentan con cambios de inventarios. Como Goodwin está asumiendo la ley de Say, el ciclo que está obteniendo no tiene nada que ver con un problema de oferta y demanda en el mercado de bienes. Entonces, ¿qué estamos diciendo con eso? Que el modelo de Goodwin no es un modelo de ciclo de negocios, no es un modelo que recoge fluctuaciones de corto plazo causadas por desajuste entre oferta y demanda, causadas por desajuste de demanda. Y este es un carácter distintivo del modelo Goodwin. El modelo Goodwin es un modelo más cercano a un problema de oferta, ¿sí? Es un problema más de oferta. ¿Eso qué significa? Y Solow lo destaca bien claramente. Para Solow hace más sentido que el mecanismo que plantea Goodwin sea para una escala de tiempo mucho mayor que el ciclo de negocios. O sea, el modelito de Goodwin sería un modelito que más o menos habla de un ciclo más grande que el ciclo convencional de oferta y demanda. ¿Ya? Es un ciclo en donde siempre hay equilibrio en oferta y demanda. Lo que no hay es equilibrio en el mercado de trabajo. Alguien podría decir, pero ahí hay un problema tal vez de inconsistencia, ¿no? O sea, si es que tengo desequilibrio siempre en el mercado de trabajo, eso no debería generarme presiones de otro tipo. Eh, Podría haber, por ejemplo, ¿no? Que si es que no se ajusta a través del salario real, sino del salario nominal, debe haber ajuste de precios y demás. O sea, se podría hacer modificaciones de ese estilo. Pero Goodwin ya escribió su artículo, su modelo, y por tanto, el modelo de Goodwin es un modelo para ciclos, probablemente de mediano o de largo plazo. ¿Ya? Y para ir cerrando esta discusión sobre el modelo de Goodwin, aquí les he incluido un trabajo del 2018 de un par de autores, Grasselli y Maheshwari, supongo, espero estar pronunciando bien los nombres. Estos autores publican en el 2018 un artículo en Metroeconómica, una revista heterodoxa que se dedica bastante a hacer estos análisis más matemáticos, estadísticos, sobre temas como, por ejemplo, el modelo Goodwin mismo. Entonces, ¿qué podemos ver? Aquí podemos ver cómo se ve la realidad de varias series. O sea, lo único que quería recoger de este trabajo súper actual. Bueno, ni tan actual, son 2 años. Pero de este trabajo quería recoger es las tendencias justo de la confrontación entre la tasa de participación, bueno, aquí le pusieron omega, y la tasa de empleo lambda. Entonces, podemos ver que obviamente no tenemos el ciclo que encuentra Goodwin, o sea, no tenemos un ciclo perfecto. Es obvio, es un modelo súper abstracto lo que plantea Goodwin. Pero lo que los datos sí parecen arrojar, y esta es la parte interesante, es que en algunos países parecería que hubiera este movimiento en el sentido del reloj. No perfecto, ahora es normal, pero como que a ratos se puede encontrar este movimiento en las agujas del reloj, pero fíjense en los años. El punto inicial es 1960 para el caso de Australia y 2010. Y creo que así es con todos los ejemplos que les voy a presentar. Entonces, ¿qué sucede? Estamos hablando de un ciclo, si es que esto se puede llamar ciclo, porque igual alguien puede decir que esto no es nada, es un garabato. Pero quien quiera ver aquí un ciclo sería un ciclo largo. ¿Sí? O sea, sería un ciclo largo de más de 50 años. ¿Ya? Entonces, eso en Australia. En Canadá, como que aquí no se logra ver algo, ¿no? O sea, ¿para qué vamos a mentir? Aquí no se logra ver algo realmente claro. ¿Qué más? Dinamarca, tenemos que a ratos parece, a ratos no, ¿verdad? O sea, como que a ratos hay ciclo dentro del ciclo grande, ¿no? Si ven que a ratos dentro del ciclo grande hay unos ciclos pequeñitos que también influyen. Esto es obvio, o sea, cada país tiene sus particularidades, entonces es imposible creer que un país se va a ajustar perfecto a los ciclos de Woodman, si es que los ciclos de Woodman son
reales, porque están llenos de supuestos. ¿Qué pasa aquí en el caso de Finlandia? Más o menos, ¿no? Sobre todo esta última parte, vean, aquí como que ya parece que al final, como que todo sentido en las agujas del reloj, ¿no? Francia es más claro. De hecho, solo plantea una hipótesis bien interesante. Dice, tal vez el modelo de Goodwin se vea mejor reflejado en países europeos, en donde la disputa trabajadores-salarios sea más clara en el salario real. En cambio, si en Estados Unidos tal vez no se afecte, pero el punto al que llega solo es que el ciclo va a depender mucho de las formas concretas de negociación salarial de cada país. Porque obvio, no hemos metido con el tema de precios. Entonces, si existe, por ejemplo, ilusión monetaria, ¿qué va a suceder? Que no necesariamente los trabajadores van a disputar el salario real, van a disputar es probablemente el salario nominal, creyendo que con el salario nominal logran surtirse de lo que necesitan sin tomar en cuenta que claramente el tema de los precios. Entonces, si vemos un salario nominal más alto, es como que se olvidan de los precios. De hecho, incluso Keynes habla un poco de eso, de que tal vez los trabajadores se fijan más del salario nominal y tal vez se fijan más también del salario relativo, ¿no? De un trabajador respecto a otro. Entonces, esos detalles no están en el modelo y tal vez también influyen, ¿no? Pero bueno, vemos que en Alemania Occidental también como que hay cierta tendencia cíclica en términos de sentido horario. En Italia más o menos, Noruega como que no, Reino Unido, a ratos no, y como que hay ciclos dentro del ciclo, y Estados Unidos, bueno, no sé si es que esto se puede llamar ciclo. Entonces aquí hay que ser francos, ¿no? A veces la gente se puede emocionar y querer ver ciclos en todo. Hay que ser francos, ¿no? O sea, uno ve esto y dice, no, no, no parecería que hubiera ciclos. Pero bueno, el punto para mí no es, por ahora, mostrar que el modelo es perfecto, no. Es un modelo súper sencillo. Y un modelo sencillo muchas veces trata más de dar una intuición antes que ajustarse a los datos. Pero lo que sí me interesa es mostrarles que existe el modelo, que hay mucho trabajo que se hace y hay muchas variantes de modelo, hay muchas mejoras que se le están haciendo al modelo de Goodwin, ¿ya? Y hay también trabajo mucho más interesante que es el trabajo empírico, o sea, coger los datos reales y ver hasta qué punto los datos reales se podrían ajustar a un modelo cíclico. Entonces, mucha gente dice, bueno, aquí falta el problema de los precios, aquí falta el tema de las expectativas, falta el problema y el rol de la demanda como tal, etcétera. Entonces, hay mucha tela por cortar ahí, digamos. Entonces, yo les motivo a revisar este modelito con más calma y estos trabajos. E igualmente podemos tener una sesión con más detalles sobre esto. Pero bueno, eso con respecto al tema cíclico. El otro tema que quiero discutir en la sesión de hoy es la tendencia a la crisis, pero esta vez por la desproporción entre sectores. ¿Ya? Entonces, ya dejamos por un momento ya de lado los ciclos y hablemos ahora de esta otra posibilidad de crisis que también tiene su base en intuiciones que dejó Marx. Entonces, Marx, en el tomo 2 del Capital, sobre todo, va a plantear que, bueno, para que el capitalismo se pueda reproducir a escala ampliada, ¿ya? Para realizar la reproducción a escala ampliada del capital, es necesario que tanto las condiciones materiales como sociales en el capitalismo se expandan, ¿ya? Y tanto de sus condiciones, ya, materiales como sociales. Ah, no, perdón. Ya, entonces, para realizar la reproducción a escala ampliada del capital, y tanto de las condiciones materiales y sociales del capitalismo, se necesita que varios sectores interactúen entre sí, ¿ya? Esas interacciones limitan a los sectores. Entonces, los sectores deben tener ciertas proporciones para que la oferta y la demanda no se desequilibren, ¿ya? Entonces, Marx, en el tomo 2 del Capital, plantea una intuición bien interesante. Entonces, dice, ok, pensemos que dividimos a la producción en dos sectores. A veces también se usa el término departamentos, pero a mí me gusta más el término sectores. Supongamos que dividimos a la producción en dos sectores. Un sector, el sector uno, que produce medios de producción. En la jerga más convencional serían los bienes de capital, ¿ya? Aunque yo odio esa jerga convencional, pero bueno, los medios de producción o los bienes de capital, entre comillas. Y los sectores que producen medios de consumo. Ya el nombre de medios de consumo es bastante claro per se. Y el sector que produce medios de consumo lo llamamos el sector 2. Entonces necesitamos que el sector uno y el sector 2 tengan ciertas proporciones para evitar el desequilibrio, ¿ya? Y esas proporciones específicas son las que Marx analiza en lo que se terminó conociendo por los esquemas de reproducción, los esquemas de reproducción del capital. Entonces son unos esquemitas que Marx elaboró en el tomo 2 del Capital. Y con esos esquemas trata de ver, bueno, qué proporciones debe tener cada sector para que el capitalismo no entre en desequilibrios, ¿ya? Y bueno, después de llegar a la conclusión que vamos a ver más adelante,
Marx también va a decir algo, dice, bueno, vemos que hay que mantener cierta proporción entre sectores. Sin embargo, la anarquía de la producción capitalista y sobre todo la anarquía que se causa por la competencia entre capitalistas, o sea, entre capitalistas es una competencia feroz, y esa competencia lleva a la anarquía, o sea, uno produce más, otro produce menos, uno produce y vende por debajo del costo, otro produce robándose los conocimientos técnicos de los demás, pasa de todo. A veces se da alianzas también entre capitalistas. Entonces, Marx dice que esta anarquía entre capitalistas vuelve muy difícil que la proporcionalidad se mantenga. ¿Ya? Entonces, bien interesante. O sea, Marx dice, es necesario que exista proporciones para que exista equilibrio. Pero como hay una competencia bien desbocada y bien caótica, bueno, más que caótica, digamos, bien anarquista, entonces a ratos es bien complicado que los sectores tengan la proporción necesaria para mantener el equilibrio. ¿Ya? Voy a explicar esto de los esquemas de reproducción de forma bastante rápida, porque de nuevo, no me interesan mucho los detalles, sino más bien la intuición. ¿Ya? Quien gusta, le puedo remitir o podemos remitirles como material opcional una discusión ya más específica de estos modelos. Porque es eso, y esta sí es un modelo casi, casi con la notación de Marx. Marx sí elabora matemáticamente estos modelos. Es otra cosa interesante. En el tomo 2 de Capital, Marx matemáticamente elabora estos modelos. Pero decir elabora en realidad es álgebra, o sea, es simplemente sumas, restas, y ya. O sea, no es algo más complicado como ecuaciones diferenciales, nada. Y bueno, ni ecuaciones diferenciales es tan complicado en realidad, pero el punto al que voy es que es un modelo más bien algebraico, ¿ya? Bien básico, pero que tiene una intuición interesante. Entonces, vean, ¿en qué consiste esto? Vamos a suponer que tenemos dos sectores, como les decía. El sector uno va a producir medios de producción o bienes de capital, si quieren verlo de esa forma, y el sector 2 va a producir medios de consumo. Entonces, ¿cuál es la oferta que va a hacer cada sector? Entonces, la oferta le vamos a poner con la letra Q y un superíndice O, ¿ya? Un superíndice O que va a indicar la oferta. O para no confundir, vamos a decir que más que O es un subíndice OFF, ¿ya? Entonces, para que sea de oferta, nada menos. Solo es notación. Entonces, ¿qué es lo que vamos a plantear primero? Vamos a decir, ok, cada sector ofrece su producción, ya, todo está medio en dinero, por si acaso, ya no está en cantidades, está en dinero. Entonces, todos producen, ya, ofrecen su producción off, ya, Q1 off, por ejemplo, es la oferta del sector uno, Q2 off es la oferta del sector 2. ¿Y para qué lo hacen? Lo hacen para cubrir sus gastos. ¿Cuáles son sus gastos? Los gastos en capital constante, ¿ya? Entonces, aquí también hay que recordar un poco los conceptos vistos de Economía Política 1 y quienes no conozcan, por ser muy rápidos. El capital constante representa el capital usado para reponer los medios de producción, para comprar y reponer los medios de producción. Entonces, para comprar nuevas máquinas, para cubrir los costos de depreciación, etcétera. Entonces, producimos para compensar los gastos de medios de producción, para la depreciación, digamos. Luego, cubrimos B1. ¿Qué es B1? Es el capital variable. El capital variable es el capital que representa a la compra de fuerza de trabajo. Entonces, es básicamente, si quieren verlo sencillo, como el gasto en salarios. Y lo que sobra es el representante del plusvalor. ¿Ya? Entonces, ¿qué es el plusvalor? Es un valor que se representa a través de las ganancias capitalistas. ¿Ya? Entonces, veámoslo más bien así, ¿no? Entonces, la producción, la oferta, cubre gastos de maquinaria, gastos salariales y lo que sobra es la ganancia, el plusvalor. ¿Ya? Bueno, hay un error en decir ganancia o plusvalor porque son conceptos diferentes, ¿no? Entonces, en realidad estaríamos hablando de la ganancia. Entonces, sería la ganancia que se aproxima al plusvalor. Pero bueno, eso con el sector uno y lo mismo pasaría con el sector 2. ¿Ya? Entonces, cada sector produce para cubrir sus gastos, C y B, y lo que le queda P es la ganancia. ¿Y luego qué sucede? Marx va a decir, ok, esa es la oferta. Ahora, ¿cómo debería ser la demanda para que la oferta sea cubierta? ¿Ya? Entonces dice, ok, tenemos dos tipos de demanda. Podemos tener demanda en reproducción a escala simple o demanda en reproducción a escala ampliada. Por si acaso estoy simplificando mucho, ¿no? O sea, Marx lo dice de forma mucho más complicada, pero a veces se complica innecesariamente. Marx, por si acaso, no era muy docto en matemáticas, ¿no? Una carta a Engels le dice que para escribir el Capital sufrió bastante porque le tocó recordar sus clases de álgebra, entonces, y era un logro que Marx lograra plantear esto, pero bueno, o sea, tampoco creo yo que no saber matemáticas sea un limitante importante, sino que, bueno, digamos que Marx más o menos plasmó lo que pudo, ¿no? Y entonces, ¿qué dice Marx? Entonces, ¿qué dice? Acá, en la parte de la escala ampliada, perdón, de la escala simple, ¿para qué se van a demandar los medios de producción?
Se van a demandar para cubrir y reponer los gastos de medios de producción del sector 1 y el sector 2, C1 y C2. ¿Ya? Y la demanda de medios de consumo se hace para cubrir los gastos salariales. Aquí estamos asumiendo que todos los trabajadores gastan su salario para... Y todas las ganancias de los capitalistas. Entonces, en reproducción a escala simple se asume que las ganancias de los capitalistas se destinan al consumo. ¿Ya? Entonces, con esos supuestos sobre la demanda, le combinamos con la oferta, hacemos que oferta sea igual a demanda en escala simple y nos va a dar una condición. B1 más P1 igual C2. ¿Ya? Esta es una condición de proporcionalidad en reproducción a escala simple. ¿Qué nos está diciendo? Que para que exista equilibrio en los mercados, ¿ya? Tanto de medios de producción como de medios de consumo, es necesario que el desgaste de medios de producción del sector 2 necesariamente sea igual a los salarios y las ganancias del sector 1. ¿Ya? Y aquí es donde Marx empieza a decir, bueno, aquí tenemos el problema. Posibles crisis pueden surgir porque no necesariamente la cantidad de salarios y ganancia del sector 1 tiene que coincidir con el desgaste de máquinas del sector 2. Entonces, ahí puede surgir la crisis. Claro que estamos hablando de escala simple. ¿Qué significa reproducción a escala simple? Para quienes no conozcan el término. Básicamente es un tipo de reproducción en donde el capitalismo mantiene la misma magnitud y las mismas proporciones siempre. ¿Cómo se logra? Cuando todas las ganancias se destinan al consumo. Entonces el capitalista nunca acumula, sino que siempre usa sus ganancias para consumir y consumir y consumir. Ahora, ¿qué tal si nosotros pensáramos no en reproducción a escala simple, sino en reproducción a escala ampliada? Si supiéramos nosotros que más bien tenemos escala ampliada, ¿qué significa? Que ahora el capitalismo se va a reproducir, pero a una escala cada vez mayor. Y, por tanto, ¿qué tenemos? Que la producción del sector 1, máquinas, equipos, herramientas, materias primas también, la producción del sector 1 va a servir para reponer C1 y C2, como pasaba en la simple, en la reproducción a escala simple, pero a la vez va a servir para ampliar la capacidad instalada, para ampliar el uso de medios de producción de C1 y C2. Por eso es que ustedes pueden ver un C1 punto y un C2 punto. ¿Qué significan esos términos? Significan básicamente el aumento de C1 y C2. ¿Ya? Eso por el lado de la demanda de medios de producción. Por parte de la demanda de medios de consumo, ¿qué vamos a tener? Seguimos con el supuesto de que los trabajadores van a gastar sus salarios en consumo. Pero a la vez también los nuevos trabajadores para los cuales hay que invertir, ¿sí? También van a consumir. Entonces, lo que Marx asume es que tanto los salarios actuales como el gasto futuro a salarios para nuevos trabajadores que van a surgir de la acumulación, o sea, el capitalista acumula, contrata más gente y por tanto, nuevos salarios. Esos nuevos salarios también van a ser destinados al consumo. ¿Y luego qué tenemos? Y Marx dice, ahora, de las ganancias capitalistas, P1 y P2, una fracción, 1 menos S1 y 1 menos S2, se va a destinar al consumo, siendo S1 y S2 tasas de ahorro. Entonces, si S1 es la tasa de ahorro, 1 menos S1 en un modelito cerrado, sin gobierno, va a representar básicamente la tasa de consumo. ¿Ya? Entonces, bueno, esto se cumpliría incluso si es que hay gobierno y demás, porque estamos hablando de ahorro-consumo. Entonces, básicamente estamos diciendo que la ganancia multiplicada por su tasa de consumo del sector 1 más la ganancia del sector 2 por su tasa de consumo van a ser los consumos capitalistas. Ya. Repito, no me interesa mucho el detalle más minucioso de estas expresiones, sino la intuición. Y la intuición que dice que en escala ampliada, cuando nosotros resolvemos matemáticamente, esto es relativamente simple en términos algebraicos, hay que hacer unos pocos despejes usando las ecuaciones de oferta y demanda, pero el punto al que me interesa es el siguiente. Cuando nosotros pedimos que exista proporcionalidad, oferta igual a demanda, ¿a qué resultado llegó Marx? Marx llega al resultado de que a diferencia de escala simple, ahora la proporcionalidad se cumple cuando los salarios y las ganancias del sector 1 son menores a el desgaste de capital del sector 2. ¿Esto qué significa? Que debe haber un excedente que permita, ¿sí?, que los capitalistas puedan acumular, ¿ya? Puedan acumular capital. Y de hecho creo que aquí es mayor, disculpen. ¿Ya? Porque B1 y P1 son medios de producción. Perdón, me equivoqué aquí. B1 y P1 es el sector de medios de producción. Necesitamos que esto sea mayor a C2, o sea que exista un excedente de medios de producción que no se usa para cubrir los medios del sector 2. ¿Ya? Disculpen, aquí es, con este otro sentido. ¿Ya? Entonces repito una vez más. Sector 1 debe producir
mucho más de lo que el sector 2 necesita para reponer sus máquinas. Esa sería más o menos la intuición. Y en términos más concretos, ya esto es, digamos, una idea general, ¿no?, que uno puede obtener de las deducciones matemáticas. Pero si uno hace un trabajito un poquito más minucioso, llega a un resultado. Karl Marx no llegó, pero no llegó tal vez porque le falta un poco de claridad. Marx se enreda en muchos detalles de las transacciones para llegar a la proporcionalidad, que tal vez no está mal, pero creo que por mucho detalle perdió la visión global. Uno con estos modelitos puede llegar a igualar el ahorro de los capitalistas con la inversión de los capitalistas. El ahorro siendo la fracción S1 multiplicada por la ganancia 1 más la fracción S2 por la ganancia del sector 2. Y por el otro lado, la inversión es cuánto yo aumento de pagos salarios porque contrato más gente y cuánto aumento de medios de producción porque expando la producción. Entonces, ¿qué significa? Que Marx casi llega a la proporción ahorro igual inversión, ¿sí? Entonces, aquí uno puede ver que esto es muy interesante. Marx escribe el tomo 2, esto es el tomo 2 de Capital. El tomo 2 se publica en el año 85. Ya Marx había muerto para entonces. Creo que Marx muere en el 83. Esto no termina de revisar Engels. Pero al parecer los esquemas ya los tenía escrito Marx. Pero el punto medular es que ya en Marx uno empieza a encontrar esta intuición de que es necesario que haya una igualdad de ahorro-inversión para que exista equilibrio. Pero Marx destaca que para que se dé estas proporciones es necesario que los sectores mantengan una proporcionalidad que no necesariamente se cumple. Entonces aquí uno puede ver los indicios de una teoría de la crisis donde la desproporción se podría entender como la desproporción entre ahorro e inversión, ¿sí? Que esto ya tiene un carácter un poco más, se podría ser incluso un poco más keynesiano, ¿no?, sobre eso, ¿ya? Entonces aquí está un poco en términos más visuales, ¿no?, todo lo que hemos dicho en ecuaciones. Y esto es básicamente lo siguiente. Tenemos dos sectores, sector uno y sector 2, ¿ya? Y aquí están las reglas de proporción que debe haber entre los sectores. Para que exista escala siempre tiene que haber igualdad entre estos términos. Para que exista reproducción a escala ampliada, lo que produce el sector uno y sobra, perdón, debe sobrar respecto a lo que el sector 2 necesita para cubrir sus máquinas. Ya. En definitiva, sí, en definitiva, el punto es ese. Marx deja algunas intuiciones para poder ver cuáles serían los problemas y ahorro e inversión. No se equilibra, ¿ya? Y eso deja pensando que, bueno, tal vez si Marx tenía un poco más de conocimientos matemáticos, quizá hubiera llegado a más cosas. Pero también tomamos en cuenta la época. Estamos hablando de que Marx escribe el tomo 2, bueno, se publica el tomo 2 del Capital en 1885. Pero bueno, es interesante. Y aparte de eso, destaco que Marx, para construir sus esquemas de reproducción, tomó mucho, y él lo dice, o sea, él lo dice explícitamente, tomó mucho de los esquemas de, o bueno, lo que se conoce como la tabla económica planteada por François Quesnay. Sí, este fisiócrata Quesnay ya planteaba una suerte de modelo sectorial, si se quiere. Claro que Quesnay tenía otra perspectiva, porque recordemos que para los fisiócratas, como bien lo mencionaba Quesnay en su modelito, la clase productiva eran los personajes vinculados a la agricultura, ¿no? Entonces, Quesnay tenía otro modelito donde la clase productiva era la clase agrícola y tanto trabajadores como arrendatarios agrícolas se recogían ahí, ¿no? Luego venían los terratenientes, quienes eran básicamente los que sobrevivían de la renta que le cobraban a la clase productiva. Y los demás, otras actividades, por ejemplo, industriales y demás, para los fisiócratas eran básicamente la clase estéril. Entonces, Quesnay plantea su tabla económica, Marx recoge la tabla económica de Quesnay y la usa de inspiración para hacer sus esquemas de reproducción. Entonces, ¿para qué menciono esto? ¿Por qué menciono esto? Porque hay un importante componente de historia del pensamiento aquí, ¿no? Es decir, Marx no es que desconocía mucha de la teoría económica de su época, al contrario, Marx hace un mapeo muy importante de la teoría económica de su época, que incluso se puede ver en un libro que se conoce como las teorías de la plusvalía. En ese texto, Marx hace un análisis muy pormenorizado de, bueno, qué habían dicho en su época Adam Smith, Ricardo, Knecht, qué habían dicho Sismondi, qué habían dicho Say. O sea, Marx había tomado mucho tiempo para analizar el pensamiento económico de su época, cosa que hoy en día no se hace a veces, ¿no? O sea, mucha gente cree que solamente con entender dos o tres modelos, hacerles una variante, ya sabes economía. Pero el pensamiento económico también tiene su importancia, ¿no? Y no solo eso, ¿verdad? Otro punto que vale la pena destacar es que, como ven, el modelo de Marx o el esquema de Marx es un esquema sectorial,
¿sí? Con esquemas sectoriales y esquemas de igualdad por sector. Esto ya da una primera pauta de los modelos sectoriales que luego adquirirían fuerza sobre todo con el trabajo de Vasily Leontief. Si recordemos los modelitos de Leontief. Entonces, ¿qué pasa? Resulta ser que ya Marx tenía una primera base para hablar de modelos sectoriales, ¿sí? Y repito, ¿no? Para hacer la época, uno podría decir que entre Kesnay y Marx están las bases de los modelos sectoriales que tenemos hoy en día. Y por tanto, algunas de las intuiciones que dejaron Kesnay, Marx y otros podrían servirnos para entender mejor los modelos de hoy. ¿Sí? Entonces, no hay que perder de vista eso. O sea, cómo la crisis puede surgir cuando se rompe la igualdad ahorro-inversión. Cuando se rompe la igualdad de ahorro-inversión no es solamente un problema macro, es un problema sectorial. Y más aún pensemos, todo el tiempo estamos pensando ahorro-inversión en macro, pero ¿cuántos sectores tienen que interactuar para que eso se iguale? Y ya en el mundo real y concreto, ¿cuán difícil será que los sectores logren esa proporcionalidad? Entonces, uno, al menos en épocas buenas, no piensa en eso, pero en épocas de crisis, pensemos en la crisis actual del coronavirus, donde hay sectores que están mal. Estos sectores que están mal pueden derivar a que otros sectores también se compliquen, y más aún cuando hay problemas de demanda. Por ejemplo, hay problemas de demanda en unos sectores, pero no en otros. No hay problemas de demanda en, por ejemplo, requerimiento de alimentos o demanda de medicinas, o tal vez sí, no lo sé, habría que analizar. Pero no es lo mismo que problemas, por ejemplo, con la caída de la demanda de bienes suntuarios en la época de crisis como el coronavirus. Entonces, unos sectores son golpeados más que otros, y eso puede generar una serie de complejidades, ¿no? Que vuelva muy difícil de pensar que la igualdad macro ahorro-inversión se cumple, ¿no? Y recuerden que la idea de ahorro-inversión es una idea que funciona en una economía cerrada y sin gobierno. Entonces, obviamente, un modelo más completo hay que tomar en cuenta gobierno, hay que tomar en cuenta exportaciones, importaciones, pero se puede. O sea, sería un modelo sectorial con gobierno y economía abierta, lo cual existe ya. En fin, y finalmente, esto también se podría llevar a un enfoque ya aplicado, ¿sí? Porque, para ser muy sincero, no me gusta solamente hablar de la teoría, sino que se podría tomar la intuición de Marx, de los sectores y la proporcionalidad, y la crisis que puede surgir cuando los sectores no cuadran, para hacer análisis de lo complejo que es la economía y sobre todo lo complejo que son las interacciones. Entonces, obviamente, estamos hablando de modelos sectoriales, pero no solamente en la forma convencional como el motriz insumo-producto, los modelos de insumo-producto, sino que tal vez podríamos tomar esta intuición para entender mejor la representación de la producción, por ejemplo, en red. O sea, podríamos pensar que la producción ya no solo dos sectores, sino varios sectores. Unos sectores productivos, otros sectores no productivos. ¿Y cómo interactúan unos con otros? ¿Y qué pasa cuando un sector se cae? ¿Cómo eso golpea a los otros? ¿Ya? Y hay trabajo sobre eso. Es bien interesante. Entonces uno podría decir que tal vez estas intuiciones permiten ver las crisis que surgen cuando un sector falla y va jalando a los otros. ¿Ya? Y para ir terminando, aquí por ejemplo les muestro apenas una ilustración de lo que les digo que podría ser ya una visión un poco más contemporánea de esta intuición de crisis. Entonces aquí ustedes pueden ver una red que muestra cómo circulan los dólares entre las diferentes actividades de la economía ecuatoriana. Esto es para el 2014, está un poquito desactualizado, bueno, un poco desactualizado. Pero aquí pueden ver cómo está el flujo de dólares de unas actividades a otras. Y estos son flujos de dólares causados por formación bruta de capital fijo, la inversión. Entonces, cómo ciertos sectores intercambian unos con otros flujos de dólares para invertir. ¿Ya? Entonces, aquí vemos que hay varios sectores, ya no hablamos de dos, sino de varios, que tienen interconexiones. Y a la vez también ya tenemos importaciones, ¿no? Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Por ejemplo, en el caso concreto del Ecuador, vemos que la inversión, una parte de los medios de producción, si se quiere, depende demasiado del sector de la construcción, por ejemplo. Aquí pueden ver que bastante depende de la construcción, ¿sí? Y recibe flujos de dólares, por ejemplo, de la generación de energía eléctrica, obra de infraestructura eléctrica. Recuerden que este es 2014, en el último año alto de la economía ecuatoriana. Y también algo recibe de servicios. Probablemente estamos aquí hablando de servicios inmobiliarios, o habría que ver los detalles. Y otra parte de dólares se va a través de importaciones. Entonces, vean, cuando uno hace este análisis sectorial solamente de forma visual, ya puede ver algo bien interesante y es la cantidad de dólares que el Ecuador tiene que expulsar para adquirir maquinaria y equipo. ¿Ya? Maquinaria y equipo. Entonces, ¿qué pasa? Que ya en una economía concreta como el Ecuador, resulta ser que los sectores son muy débiles para la formación de capital, o sea, para la inversión. Y gran parte de la inversión del país es infraestructura o es importada, maquinaria importada. Y en el caso de las importaciones, eso tiene un grave elemento adicional. Estamos dolarizados en el Ecuador. Entonces, mientras que en otros lugares la variable de ajuste sería reservas internacionales, tipo de cambio, en el Ecuador está metida directamente la liquidez en todo esto. O sea, la liquidez está fluyendo y sale para importar.
Entonces eso puede generar implicaciones serias. ¿Qué tal si falla alguno de estos sectores? ¿Ya? Entonces, eso en términos de inversión. Y otra red más dinámica, si se quiere, más interesante, es la que se da en la variable llamada consumo intermedio. También son medios de producción, pero estos son más materias primas. Entonces, ¿qué podemos ver? Que hay más interacciones entre sectores, ¿no? Entonces, ya unos sectores dependen más de otros, pero igual el componente de importación es fuerte. Por si acaso, el tamaño de los links son los flujos de dólares que van de un sector a otro. Y el tamaño del el nodo indica la cantidad de dólares que están llegando, la suma de todos los links. Entonces, ustedes pueden ver que, por ejemplo, en materias primas, la importación es durísima. O sea, hay varios sectores que básicamente están importando materias primas, pero también hay importantes vínculos entre sectores que van adquiriendo materias primas de otros. Entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo, cuando alguno de estos links falla? Cuando un sector esto es golpeado y va jalándose al resto. Entonces, yo creo que esa es la intuición que vale la pena destacar de Marx, más allá del sector, un modelo sectorial que, bueno, ya está ahí y puede hacerse modelos, y hay modelos teóricos, pero a mí me parece más interesante lo empírico, o sea, en términos prácticos, cómo cogemos esa idea de desproporción para representar crisis en el capitalismo ecuatoriano, ¿no? O en cualquier capitalismo del mundo, porque estas redes se pueden hacer para todo el mundo. Y a partir de eso pensar, ¿no? O sea, si falla uno, ¿cómo se puede generar una crisis? En el caso del coronavirus, por ejemplo, ¿qué sectores serán los más golpeados? Y a partir de identificar esos sectores, ver cómo eso se podría extender a la red de producción. Hay mucho trabajo interesante que se está haciendo sobre redes productivas y creo yo que si ese trabajo se alimentara con más intuición de pensamiento económico, podría llegar aún a ser más potente. Ya no solo por el resultado empírico gráfico, sino también porque se pueden crear más indicadores, y sobre todo entender mejor cómo esto va a afectar a la gente, que es lo que nos importa al final, o sea, cómo la supervivencia de la población va a afectarse, porque recordemos que hay un enorme sector informal. Entonces, por ejemplo, incluir la informalidad en esto sería interesante, pero ahí viene un reto, porque la informalidad no tiene datos. Entonces, hay un montón de preguntas que se abren, ¿no? Pero el punto al que quiero, y con esto cierro, al que quiero llegar es que esta es la otra intuición de crisis, una crisis por desproporción entre sectores que ya se encontraba en Marx como intuición y que hoy en día se está trabajando mucho desde muchas áreas. Pero hay que reconocer que, bueno, Marx dejó la intuición y hay que ser justos en la historia del pensamiento, y no solo Marx, muchos otros, ¿no? Sino que como este enfoque del curso es bastante cercano a Marx, no damos énfasis a él. Eso es todo lo que quería decir en la sesión de hoy, un poco más larga que sesiones anteriores, me disculpo, pero creo yo que hay muchos detalles teóricos y a ratos prácticos que vale la pena tener presente, ¿no? Porque nos muestra no solamente la teoría, no solamente las intuiciones, sino también cuál podría ser un posible vínculo, ¿no? Y esto abre enormes cantidades de investigaciones futuras, pero sobre todo preguntas, ¿no? ¿Cuál es el rol del coronavirus y de la crisis actual en cada una de estas posibilidades? ¿Cómo el coronavirus afectará a los ciclos y cómo el coronavirus golpeará unos sectores y otros? Eso de mi parte por la sesión de hoy, colegas. Nos vemos la próxima sesión. Gracias.